Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 122. Antiguo Testamento, Libro de Jueces, capítulo 20, capítulo 21. Los israelitas derrotan a los benjaminitas. Todos los israelitas, desde Dan hasta Beerseba, incluso los de la tierra de Galaad, salieron con un solo hombre y se reunieron ante el Señor en Mizpah. Los jefes de todo el pueblo, es decir, de todas las tribus de Israel, tomaron sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios. Eran 400,000 soldados armados con espada. A su vez, los de la tribu de Benjamín se enteraron de que los israelitas habían subido a Mizpah. Entonces, los israelitas le dijeron al levita: «Cuéntanos cómo sucedió esta infamia». El levita, esposo de la mujer asesinada, respondió: «Mi concubina y yo llegamos a Gibea de Benjamín para pasar la noche. Durante la noche los hombres de Gibea se levantaron contra mí y rodearon la casa con la intención de matarme. Luego violaron a mi concubina de tal manera que murió. Entonces la tomé, la corté en pedazos y envié un pedazo a cada tribu en el territorio israelita, porque esa gente cometió un acto depravado e infame en Israel. Ahora, todos ustedes israelitas opinen y tomen una decisión aquí mismo». Todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo: «Ninguno de nosotros volverá a su carpa. Nadie regresará a su casa. Y esto es lo que le haremos ahora a Gibea. Echaremos suertes para ver quiénes subirán contra ella. De entre todas las tribus de Israel, tomaremos a 10,000 hombres de cada 100, a 100 de cada 1,000 y a 1,000 de cada 10,000, para conseguir provisiones para el ejército. Cuando el ejército llegue a Gibea de Benjamín, les dará su merecido por toda la infamia cometida en Israel». Así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus fuerzas para atacar la ciudad. Las tribus de Israel enviaron mensajeros por toda la tribu de Benjamín, diciendo: «¿Qué les parece este crimen que se cometió entre ustedes? Entreguen ahora a esos malvados de Gibea, para que los matemos y eliminemos así la maldad de Israel». Pero los de la tribu de Benjamín no quisieron hacerle caso a sus hermanos israelitas. Al contrario, gente de todas sus ciudades se reunió en Gibea para luchar contra los israelitas. En aquel día los Benjamín movilizaron de entre sus ciudades 26,000 soldados armados de espada, además de 600 hombres escogidos de los que vieron en Gibea. Entre todos ellos había 700 soldados escogidos que eran zurdos, todos ellos capaces de lanzar con la honda una piedra contra un cabello sin errar. Israel, sin contar a Benjamín, movilizó a 400,000 soldados armados de espada, todos ellos expertos guerreros. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron: «¿Cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín?» El Señor respondió: «Judá será el primero». Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibea. Salieron a luchar contra los Benjamín y frente a Gibea se dispusieron contra ellos en orden de batalla. Pero los Benjamín salieron de Gibea y abatieron aquel día a 22,000 israelitas en el campo de batalla. Los israelitas se animaron unos a otros y volvieron a presentar batalla donde se había apostado el primer día, pues habían subido a llorar en presencia del Señor hasta el anochecer y le habían consultado: «¿Debemos subir y volver a luchar contra los Benjamín, nuestros hermanos?» Y el Señor les había contestado: «Suban contra ellos». Fue así como los israelitas se acercaron a Benjamín al segundo día. Los Benjamín salieron de Gibea para combatirlos, abatiendo esta vez
18,000 israelitas más, todos ellos armados con espadas. Entonces los israelitas, con todo el pueblo, salieron a Betel, y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer, y presentaron al Señor holocausto y sacrificios de comunión. Después, consultaron al Señor, pues en aquel tiempo estaba allí el arca del pacto de Dios. Y Fines, hijo de Eleazar y nieto de Aarón, ministraba delante de ella. Preguntaron: ¿debemos subir y volver a luchar contra los Benjamín, nuestros hermanos, o nos retiramos? El Señor respondió: suban, porque mañana los entregaré en sus manos. Israel tenía una emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día subieron contra los Benjamín y se pusieron en orden de batalla contra Gibea, como lo habían hecho antes. Los de Benjamín salieron a su encuentro y se vieron obligados a alejarse de la ciudad. Comenzaron a causar bajas entre los israelitas, como en las ocasiones anteriores. Alcanzar a matar a unos 30 hombres en el campo abierto y por el camino que lleva a Betel, y también por el que lleva a Gibea. Los benjaminitas decían: los estamos derrotando como antes, pero los israelitas decían: huyamos para que se alejen de la ciudad hasta los caminos. De pronto, los israelitas cambiaron de táctica y presentaron batalla en Baal-tamar. Y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Gibea. 10,000 de los mejores guerreros de Israel lanzaron un ataque frontal contra Gibea. Y fue tan intenso el combate que los benjaminitas no se dieron cuenta de la calamidad se les venía encima. El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel. Y aquel día los israelitas mataron a 25,100 hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espada. Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. Los hombres de Israel habían cedido terreno delante de Benjamín, porque confiaban en la emboscada que habían tenido contra Gibea. De repente, los hombres que habían estado emboscados asaltaron a Gibea, se desplegaron y mataron a filo de espada a todos los habitantes de la ciudad. Los israelitas habían acordado con los que estaban emboscados que cuando éstos levantaran una gran nube de humo desde la ciudad, los hombres de Israel volverían a la batalla. Cuando los de Benjamín comenzaron a causar bajas entre los israelitas, matando a unos 30, se decía: los estamos derrotando, como en la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, los Benjamín se dieron vuelta y vieron que el fuego de la ciudad entera subía al cielo. En ese momento atacaron los israelitas y los hombres de Benjamín se aterrorizaron al darse cuenta de la calamidad que se venía encima. Así que huyeron ante los israelitas por el camino del desierto, pero no pudieron escapar de la batalla, pues a los que salían de las ciudades los abatieron allí. Rodearon a los Benjamín, los persiguieron y aplastaron con facilidad. En las inmediaciones de Gibea, hacia el lado oriental, cayeron 18,000 de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros valientes. Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los israelitas abatieron a 5,000 hombres. Junto a los caminos, continuaron persiguiéndolos hasta Gidón y mataron a 2,000 más. Aquel día cayeron en combate 25,000 soldados benjaminitas, armados con espadas, todos ellos guerreros valientes. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la peña de Rimón, donde permanecieron 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron fuego a todas las ciudades. Capítulo 21. Esposas para los benjaminitas. Los israelitas habían jurado en Mizpa
ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a un benjaminita. El pueblo fue a Betel y allí permanecieron hasta el anochecer, clamando y llorando amargadamente en presencia de Dios. «Oh Señor de Israel», clamaban, «¿por qué le ha sucedido esto a Israel? Hoy ha desaparecido una de nuestras tribus». Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y presentaron holocausto y sacrificios de comunión. Luego preguntaron a los israelitas: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no se presentó a la asamblea del Señor? ¿Por qué habían pronunciado un juramento solemne contra cualquiera que no se presentara ante el Señor en Mizpá, diciendo: tendrán que morir? Los israelitas se afligieron por sus hermanos, los benjaminitas. Hoy ha sido arrancada una tribu de Israel. Dijeron ellos: ¿cómo podemos proveerle esposas a los que quedan si ya hemos jurado ante el Señor no darles ninguna de nuestras hijas en matrimonio? Entonces preguntaron: ¿cuál de las tribus de Israel no se presentó ante el Señor en Mizpá? Y resultó que ninguno de Jabes Galaad había llegado al campamento para la asamblea, porque al pasar revista al pueblo, mataron que los habitantes de Jabes Galaad no había allí ninguno. Así que la asamblea envió 12,000 de los mejores guerreros con la siguiente orden: vayan y maten a filo y espada a los habitantes de Jabes Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que van a hacer: exterminarán a todos los hombres y a todas las mujeres que no sean vírgenes. Entre los habitantes de Jabes Galaad encontraron a 400 muchachas que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las llevaron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. Entonces toda la comunidad envió una oferta de paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. En esa ocasión regresaron los benjaminitas y les entregaron las mujeres de Jabes Galaad que habían dejado con vida, pero no hubo mujeres para todos. El pueblo todavía se afligía por Benjamín, porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y a los ancianos de la asamblea dijeron: ¿cómo podemos darles mujeres a los hombres que quedaron si las mujeres de Benjamín fueron exterminadas? Los sobrevivientes benjaminitas deben tener herederos, exclamaron, para que no sea aniquilada una tribu de Israel. Pero nosotros no podemos darle nuestras hijas como esposa, porque hemos jurado diciendo: maldito sea el que dé a una mujer a un benjaminita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va a Betel, a Siquem, y al sur de Lebona. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín: vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos cuando las muchachas de Silo salgan a bailar. Salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposas y váyanse a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarlos, algo les diremos. Sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dijeron a sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras. Reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Luego de eso, los israelitas también se fueron de aquel lugar y regresaron a sus tribus y sus clanes, cada uno a su propia tierra. En aquella época no había rey de Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 21. Jesús enseña a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue anoche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no tuviera con él.
De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales, ¿no creen entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús y el amor del Padre. Verso 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el hombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencias a Dios. Antiguo Testamento. Libro de Salmos, capítulo 55, verso del 1 al 11. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las enseñanzas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuro volvería a mi refugio para librarme del viento borracoso y de la tempestad. Destruyéndolo, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contienda y violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ellas hay íntegras y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartarán la opresión y el engaño. Meditación del día de hoy. Podemos ver cómo el pueblo de Israel, a pesar de que no tenían un rey en su pueblo, algo que debemos practicar todos los días antes de tomar cualquier situación. Posiblemente sea algo muy mínimo que tengas que tomar, pero debes presentársela al Señor. Nosotros como sus hijos debemos presentarle nuestros proyectos, nuestras decisiones, por dónde vamos a tomar. Y esto hacía un pueblo, a pesar dentro de sus debilidades, hacían holocausto al Señor, entraban en la presencia del Señor para ver qué les decía el Señor. Y así les entregaba siempre la victoria.
Que tú y yo seamos esos hombres y mujeres que todo plan se lo presentemos a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.